Damas y caballeros, estamos acá con el señor Mariano del Río. ¿Cómo andas, Marian? ¿Qué hace, Fede? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. Por favor, un placer conversar con vos. Siempre tendemos más a leernos por las redes y uno cree que está conectado, pero hace falta estas conversaciones y por eso quiero aprovechar para preguntarte cosas y ver en qué andás también. Como empezamos con todas como las entrevistas, quisiera saber un poco cómo arrancó en vos estas ideas, primero de tecnología, de seguridad, remontándote para atrás en el tiempo, si cuando eras chico, ¿cómo empezó? ¿Cómo te conectaste con esto? Mirá, la verdad es que tuve, en cierta manera, la suerte de tener desde chico computadora en casa. Si bien era una familia de clase media, media baja, había computadora, así que me acuerdo, la primera computadora fue una IBM PS1. Mira. Antes había tenido Atari y demás. Y la verdad es que me dio curiosidad, más allá de mi etapa gaming, que la tuvimos un poco todos. Claro. Me daba curiosidad cómo funcionaba eso que estaba ahí adentro, ¿no? Entonces, pero no del punto de vista del desarrollo, sino más que nada de la parte de hardware. Entonces, la abría, la desarmaba, tocaba jumper, me fijaba qué hacía, quemaba alguna que otra cosita, volvía a intentar, probaba. La verdad es que ahí comencé a interiorizarme un poco con el funcionamiento de los componentes. Y después, por una cuestión después a eso de los doce años más o menos, esto que te contaba era más o menos a los 7 8. A Wow. los 12 me empezó a interesar la beta económica que le podía encontrar, porque la verdad es que no teníamos muchos recursos, y comencé a reparar computadoras. Eso fue 12 13 14 15 años, que siempre, bueno, ¿te gusta la computadora? Sí, bueno, tengo un problema. Claro. Arreglar la computadora, instalarme, bueno, en su momento me acuerdo de las placas de sonido con sus jumpers y sus Claro. reservas de recursos y demás, que era conflicto de DMA, conflicto De de RQ, IRQ, claro. toda esa parte tan tediosa con la placa ISA, Sound Blaster, me acuerdo así. Claro. Armaba computadoras y la realidad es que después se fue dando esa pasión de ir aprendiendo. Tuve el primer clon, me acuerdo que era una TX1, DX2, no me acuerdo en ese momento, era un 486 SX, no sé cuánto, Sí. que tuve el placer de poder armarla de a poco con un gabinete, con cosas así que íbamos comprando. Y la realidad es que se dio un poco así, el hecho de la supervivencia y también la curiosidad, ¿no? Que es un poco lo que disparó todo eso. Qué buena combinación, porque también las ganas mezclado con por ahí con la necesidad, viste, que genera muchas cosas. Está buenísimo eso. Aparte por ahí, para poner en contexto también a la gente, estamos hablando de que no es que, como decíamos, bueno, cuando eras antes de los 12 años, que fue como bueno, que el acercamiento a las compu, ahora por ahí es normal eso, por supuesto, pero hace, no sé, 30 años no era normal el acercamiento a la computadora, las ganas de algo que no sabíamos bien de qué se trataba, pero una caja con cosas. Así que es interesante como para contextualizar, ¿no? Si no pareciera, bueno, sí, pues ya a los 12 Exacto, años, exacto. hoy chico, ahora ya los sé, yo también. Este, y después, bueno, ¿vos habías hecho colegio técnico o te habías arrancado Sí, por otro bueno, lado? tuve escuela pública primaria, escuela pública secundaria, colegio industrial. Ujú. Ahí, bueno, aprendí a soldar, aprendí a hacer tableros eléctricos, el famoso mástil en Mm, tornería y demás. claro, Arreglar el colegio, que era un poco las clases de taller, era arreglar el colegio, pintar, claro, claro. vidriería, todo tipo de oficios. Pero después, por cuestiones de la vida, cambié un poco mi orientación, me tuve que cambiar de turno de la mañana para la Mm, noche, que es un poco como terminé el colegio, y mm, me pasé a administración de empresas. mira. Así que terminé, siempre me gustó la parte industrial, pero por cuestiones de la Mm, vida me cambié de turno y terminé en el mismo colegio que tenía también la beta de administración de empresas, era un colegio de 6 años. claro. Así que si bien terminé después de muy grande el colegio, por cuestiones también Ujú. de tropiezos de la vida y demás, sí, estudié, mi base es industrial y Mira. realmente si pueden transitar esa etapa está buena, está muy buena. Claro, claro, claro. Qué bueno. ¿Y ahí cuándo te encontraste con algo que se pareciera o que tuviera más forma de seguridad o de las cuestiones que te encontraste en el camino?
Bueno, ahí está bueno eso porque con el hecho de poder seguir reparando computadoras, armé mi propio laboratorio en lo que era un cuartito que tenía mi abuelo en la casa, en mi casa, digamos, familiar. Ujú, Ahí armé un laboratorio donde después le sumé reparación de impresoras y demás. ¿Y qué pasa? Me tocó una época donde empecé a armar computadoras. En esa época se instalaba mucho Windows, que era el sistema operativo que la gente más te pedía, que no mm, se solía considerar la licencia como parte de un costo muy claro. asumible. Y bueno, en ese momento estaba Windows XP y me topé con algo que me pareció muy, muy divertido y que podría ser quizás el inicio de mi mayor curiosidad por la seguridad, que fue el Blaster. Bien. No sé si te acordás, pero el Blaster era un ¿Cómo virus no? que a los 30 segundos de estar conectado a Internet, la computadora se empezaba a reiniciar. Eh, Y era, y ujú, era, era muy, muy incómodo, muy tedioso. Y la realidad que para mí fue algo muy divertido, primero porque por suerte me generó mucho trabajo, claro. Te pero dio de después comer. ya me interesaba cómo evitás esto, o sea, Claro, qué bueno que está esto que impacta claro. de esta manera, ¿no? Más allá de que no eran los primeros Mm, malware, pero era el primer claro. malware conectado a Internet en pocos segundos, Mm, no sé, el que me tocó transitar a mí, después vino el Sacer y demás. ujú, eh, Eso me voló la cabeza. Y ahí empecé a meterme en el malware, pero no como te podría decir para hacer reversing y demás, sino ujú, cómo proteger la computadora, qué recaudos tomar para ujú. no estar tan expuesto a eso, ¿no? Entonces, en su Bien. momento, bueno, después era instalar la computadora, actualizarla, instalar el parche que evitaba Claro, lo que afectaba claro. el blaster. Y ese fue un poco el inicio, o sea, la afectación del malware a la vida de la gente, porque venían los chicos, no podían estudiar, no podían hacer nada, la computadora se reiniciaba, yo ya sabía lo que era, porque Claro, eran centenares de casos, claro, claro, pero decía, qué interesante esto, este daño, ¿no? claro. Esta maldad, pero me gustó mucho y eso me empezó a meter en lo que después se dio como el equipo Defender, Blue Team y demás, ¿no? Ujú, Pero claro. mi apetito por la seguridad empezó por las computadoras infectadas. No, muy bueno porque todos tenemos un punto de entrada y generalmente el malware fue bastante como omnipresente, especialmente cuando la solución de antivirus eran cosas más simples y trabajaban por firmas y cosas más estáticas. Y bueno, además, bueno, particularmente nosotros nos conocemos hace más de 15 años, casi 20 diría, si hacemos dentro de un par de años, así que pasaron un montón de cosas, un montón de agua abajo del puente, y en algún momento cada vez te empezaste a meter cada vez más profesionalmente en seguridad, o sea, más allá de tecnología haciendo seguridad hasta que puedas hacer seguridad solo. ¿Cómo fue esa transición? Sí, bueno, después en esa época, te estoy hablando por el 2004, 2003, 2004, me tocó estar a cargo de un departamento técnico que lo que yo había hecho a nivel hogareño en Villa Domínico, a nivel de barrio, de ir con el auto a reparando computadoras y demás, revista barrial y demás, Claro, pasó a ser algo que pasé a hacer en una cadena de informática y donde ya tenía que atender empresas. claro, Y justo se dio una cuestión personal bueno, era la llegada de mi primera hija, y como yo trabajaba en su momento bueno, hoy en día trabajo con mi esposa actualmente, pero en su momento trabajaba con mi esposa y dijimos, bueno, me parece que tenemos que empezar a segmentar, a mensurar claro, este riesgo de estar todos los dos en el mismo lugar, con el mismo trabajo, claro. teniendo presente que venía nuestra primera hija. Entonces me postulé en una búsqueda que había en una empresa muy importante, en una posición de analista de seguridad, y la realidad que quedé, y eso fue, te hablo en el 2000, 2005, finales de 2005, la llegada al mundo corporativo de la seguridad, donde tuve la suerte, porque digo que realmente fue mucha suerte, de que me agarró el inicio de PCI y Mm, el inicio de SOX, ¿no? Entonces, esta compañía que cotizaba en Bolsa de Nueva York me recibió con estos dos requisitos bien, gigantes, y bueno, y por alguna razón caí en un equipo que estaba en la parte de normativas, compliance y gobernanza, y me tocó lidiar con eso. Yo venía del armado de equipos, de la parte más claro, técnica,
Y la realidad es que lo que a cualquiera le podría haber resultado un espanto y salir corriendo, a Claro. mí me atrapó porque me tocó empezar a trabajar con documentación del NIST, con un montón de cosas sumamente importantes, lectura en inglés, que era algo que también quería explorar y demás. Y ahí fue que inicié mi actividad, que después, ahora capaz que lo conversamos, después fue mutando a un Sí. montón de cosas, pero tuve la suerte de estar casi 5 años, entre finales de 2005 hasta finales de 2009, embebido en temáticas corporativas grosas. O sea, y eso estuvo realmente muy bueno. Qué bueno, interesante esta transición de pasar como de algo más chico a una corporación y como ir cambiando de tipo de empresa también, pero al principio claramente no había tantas empresas, o sea, no había tantos entornos donde uno pudiera hacer profesionalmente ciberseguridad. Por ejemplo, hacían redes, ingeniería de redes o cosas. Recuerdo que hemos hablado bastante de esto en nuestros inicios cuando nos conocimos, más la parte de redes, Linux, algo más hardcore, y de repente todo eso se transforma y se pone en perspectiva y ahora hay que gestionar riesgos, hay que cumplir controles y como que y quien hizo un buen blend de eso saca un montón de ventaja. Creo que vos hiciste un blend buenísimo. Incluso yo en lo personal tardé bastante más años en llegar a hacer ese blend de meter la parte tecnológica, en meter algo de gestión, etcétera. Así que está bueno. Entonces, ahí quiero que me cuentes un poco cómo siguió eso después de que ya estabas metido normativa, ya estabas en el paño, digamos. Bueno, eso estuvo, la verdad que estuvo bueno porque también tuve la posibilidad de conocer un montón de organizaciones, de trabajar con Big Four y demás, que te suman un Mm, montón de metodología y un montón de orden, ¿sí? mm, Más allá de templates y un montón de herramientas. Eh, y creo que quizás el punto culmine de ese momento fue cuando en 2008 fundé SecureTech, que es mi ujú. compañía actual, ¿no? Y ahí eso surgió como una necesidad, porque me estaba empezando a aburrir, ¿sí? Simplemente por eso me estaba empezando a aburrir de tener una situación, una zona mal llamada de confort, ¿sí? Claro. Donde ya estaba sólido en ese trabajo, había generado muchas relaciones personales, que es clave, clave, Bien, clave. bien. Con las áreas técnicas habíamos generado muy buena relación con auditores internos, auditores externos, y como que me parecía que tenía que dar ya el siguiente paso, y ahí fue cuando me lancé a trabajar de manera independiente, manteniendo esa actividad en horas nocturnas principalmente, y ahí fue cuando empecé a todo eso que ya había aprendido, después de casi 3 años en esa posición, a llevarlo a servicios, a empezar a hacer ISO Gaps, PCI Gaps, documentación, marcos normativos y demás, eh, que era en su momento, yo me acuerdo que siempre tuve amigos pentester y demás, y era como el laburo más aburrido era el mío, ¿sí? Porque era, che, lo que nadie quiere hacerlo, a vos te gusta, digamos, ¿no? Claro, Y, claro. y yo le encontraba, no sé cómo explicártelo, pero encontraba un atractivo desde el punto de vista de decir, para que esto se mantenga en el tiempo, tiene que haber una base, esa base se tiene que escribir de alguna manera. Si tenés que demostrar que haces las cosas bien, tenés que tener algún papel, ¿sí? De que lo haces, reportes, algo hay que mostrar. No puedes venir a mostrar en tu computadora y decir pulgar arriba y pasás una Claro, auditoría o pasás un proceso de due diligence claro. con buen resultado. Y desde ese momento hasta hoy, que estamos ya casi a casi 20 años, sería 17 años, 18 años, Security que está en eso, estamos en eso, trabajando fuertemente y hoy mutó a un montón de otras cosas. Hoy la Claro. realidad es que tenés due diligence de todos los proveedores, Mm, actualmente quizás nuestra industria más fuerte es la Software Factory, que ujú, están todas bajo mucha presión de cumplimiento y de mm, demostrar que hacen las cosas bien, y ujú. es un poco eso lo que hoy nos moviliza y nos divierte. Está buenísimo. Y ahí voy a aprovechar y voy a tomar tus palabras y quiero hablar de este mantra tuyo de hacer las cosas bien, porque eso te caracterizó desde el principio. Digo, ¿cómo surgió y cómo fue, cómo realmente buscaste la aplicación de eso en los contextos en los que estuviste trabajando? Está buenísima la pregunta y es algo que hablo con varios amigos que tenemos en común. Mirá, yo creo que si bien hacer las cosas bien es nuestro eslogan de negocio, a mí me interesa esa parte porque tiene que ver con
no esperar que te lo venga a pedir alguien, o sea, no tenés que esperar que alguien te venga a decir, che, tenés que documentar esto, che, tendrías que analizar tus riesgos, che, tenés que tener identificados los activos críticos. Es la manera de hacer las cosas bien. ¿Qué significa desde nuestra visión hacer las cosas bien? Y desde mi visión particular, que sea algo sostenible en el tiempo, que no dependa exclusivamente de vos, que sea algo que pueda utilizar alguien más, reutilizable, compartir el conocimiento, perdurable, demostrable, o sea, algo que en cierta manera pase alguien lo vea y diga, che, esto está bueno, esto está bien, Ujú. no depende de Mariano, no depende de Fede, sino que Claro, está basado en un estándar bien. internacional, es demostrable, es repetible, o sea, y en Ujú. cierta manera también había otro, en su momento me acuerdo que el así no, ¿no? Como durante muchos años hacer assessment y auditorías te encontrabas con cosas que decían, Claro, así no. así no. Claro. Así, no, así que hoy en día el hacer las cosas bien para nosotros es eso, es poder decir que cumplís un determinado objetivo, el por qué, tener los papeles, tener la evidencia, basarte en algún estándar internacional, no en algo que se te ocurre a vos, que está buenísimo que se te ocurran cosas, pero está mucho mejor si la puedes Mm, respaldar con algo que diga, mirá, me baso en esto, me baso en esto, me baso en esto, y sobre todo que sea perdurable en el tiempo. Me parece que tuvimos la suerte también de que algún marco normativo nos acompañó, por ejemplo, en mm, un GDPR y todo lo demás que hace a mm, responsabilidad proactiva, al poder demostrar que haces lo que decís que haces, mm. a nosotros nos ayudó para poder fortalecer esa necesidad de decir, che, está buenísimo lo que hacemos, pero tenemos que poder demostrarlo, ¿no? Y es Claro, ahí un claro. poco donde encontramos un pilar. Está buenísimo. ¿Y en las empresas cómo recibieron? Ahora por ahí es un poco más, está un poco más oficializado que hay que hacer, hay que estar cumpliendo cosas, hay que alinearse con estándares, etcétera. Pero más hace unos cuantos años, cuando arrancaba toda la movida, ¿cómo te encontraste de otro lado? ¿Era resistencia? ¿Estaba todo bien y te apoyaban en, bueno, ok, vamos a hacer las cosas bien, porque hay que invertir para hacer las cosas bien, tiempo, plata? ¿Cómo te encontraste con ese universo del otro Fue, lado? fue difícil, muy difícil. Te diría que si lo llevo a quién era mi cliente interno en su momento y quién es hoy, cambió radicalmente. Por ejemplo, en su Mirá. momento era el CISO o el IT manager y hoy Mm, es el CEO, el cliente de mm, nuestros servicios. O sea, hoy a mí me llaman directivos, no mm, me llama más. Sigo hablando y sigue siendo importante, pero digamos, la preocupación llegó más arriba. claro. Entonces, al llegar más arriba, que era lo que generalmente hablábamos en ese momento, 2008, 2009, 2010, de convencer al management, de hablar con el leadership de la organización, y ahí quizás nuestro trabajo estaba en hacer una especie de coaching, mentoría, ayudar, dar formas de comunicar las cosas, de que no quede el riesgo en tu escritorio, documentalo, escalalo, mostralo. Hoy esa preocupación la tienen, al menos Claro. en los casos que nos convocan a nosotros, la tiene el top management de la organización. Y eso también tiene que ver con el desastre que está ocurriendo, ¿sí? El desastre que está ocurriendo a nivel de impacto en las organizaciones respecto a los incidentes, principalmente el ransomware. Mm, Eh, Nosotros vemos que cambió el público que al menos nos convoca o nos escribe. Yo te podría decir, Fede, que los últimos mm. 5 años, te diría un poco más, entre 2015 y 2023, nuestro principal interlocutor es la dirección de la organización. Claro, claro. Y eso No, es qué una batalla interesante. en cierta manera que la comunidad fue ganando porque Claro, todos los libros te decían, sí, el management, pero nunca llegábamos al management. totalmente. Jamás llegamos, ¿sí? O sea, Tot- No, no, totalmente, sí, nunca sí. llegábamos ahí. Así que creo que es, al menos desde lo comunicacional, un camino que hemos ganado. Y obviamente tiene que Mm. ver con el impacto y el desastre que está haciendo los incidentes de ciberseguridad en los negocios. Sí, sí, lamentablemente siempre termina siendo por el terror, por los problemas, por el incendio, ¿no? Lógicamente, pero bueno, se llega de alguna manera. Y quiero conectar esto con tu recorrido con lo que fue ir aprendiendo estas cosas, porque, ¿qué pasa? Ahora si uno se quiere poner a aprender algo, uno va a tomar un curso, terminó. Pero digo, cuando no había tanto de esto, ¿cuánto fue agarrar la norma, leerla, tratar de entenderla y bueno, buscársela o ir o estudiar algo? ¿Cómo te manejaste con ese recorrido para ir aprendiendo el oficio? En mi caso particular fue material disponible en Internet. O sea, fue horas,
horas, horas, y navegación, y me acuerdo de tomarme el subte y tener un documento del NIS impreso y leerlo, y quemar párpado ahí. En ese caso, en mi caso, el NIS me parece una Mm, fuente inagotable de información claro, sumamente valiosa. Ahora hay muchas más. Está el CISA haciendo un gran trabajo también, o perfecto. sea, en ISA, INCIBE, a nivel de habla hispana, pero es lectura, o sea, más allá de que sí he hecho entrenamientos y Claro. cosas por el estilo, no tuve la posibilidad de certificarme en muchos casos por una cuestión económica, Ujú, cosa que no me parece ni mal ni bien. Si se puede, estaría bueno que lo hagan porque también es una forma de tener credenciales, claro. pero en mi caso particular fue material, leer, 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 meter foco en el inglés, a duras penas y buscando palabra por palabra en su momento, porque no había tenido la posibilidad de tener, más allá del Ujú, inglés del colegio, ujú. pero sin ningún lugar a dudas, la fuente inagotable de información es Internet. Y me parece que ahí tiene que estar eh, el foco de quien quiera iniciarse, más allá de que obviamente está buenísimo YouTube, pero en mi caso no era Ujú, YouTube la fuente de claro, información, es más, cuando empecé no existía claro, YouTube, claro. pero sí leerse esos PDFs del NIS que parecen interminables, pero están buenísimos. Totalmente. Y algunos, incluso algunos están en español, así que está bueno también. Está Por supuesto empezando que a ver, sí, sí, sí. tal cual. Pero bueno, el inglés, lógicamente, que es parte del desarrollo profesional, es poder aprender inglés para poder consumir de primera mano un montón de cosas. Está bueno. Y se te acerca gente a preguntarte por dónde arrancar, qué puedo leer, etcétera, porque me imagino también vos, teniendo tanta lectura encima, etcétera, vos decís, toma, tenés estos 7 documentos, tenés 200 páginas cada uno, te dicen, no, pará, dame un video de TikTok más fácil. Se te acercan para preguntarte. Sí, 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 la verdad que hay, hay consultas de todo tipo, desde, che, ¿qué documento utilizaste? ¿Tengo que armar tal metodología? ¿Qué me recomendás? ¿Dónde puedo bajar políticas? Ujú, Cosas de ese estilo, que siempre digo, la política no la bajes, la claro, política adaptala, analizá lo que te sirve y escribí lo que necesitas, que es un claro. poco también el mensaje que siempre damos. Pero sí, obviamente siempre está el que quiere acortar el camino. Me ha tocado Ujú, también tener que armar equipos y demás, y te das cuenta que quizás claro. estamos frente a una generación Mm, o las últimas dos generaciones de chicos que quieren algo mucho más ágil y dinámico y resultados más mm, visibles. claro, Es como la semilla que crece acelerada, ¿no? Entonces, claro. Mm, en ese caso yo trato de compartir mi experiencia y cada uno arme la suya. Para mí no hay formas de, si bien hay un montón de contenido y demás, la suela gastada es inevitable, es inevitable. totalmente, Y ahí me totalmente. parece que hay que tener esa paciencia. Lo que sí digo cuando empezamos a trabajar, tanto clientes como en cualquier lugar, ciberseguridad es un mundo que nunca termina. No crean que van a terminar algún día de hacer algo de lo que estamos haciendo, porque cuando hayamos creído que terminamos, hay que volver a arrancar. O Claro, sea claro, que si vas a trabajar en esto es 24/7 y a remar. No hay atajos, ¿sí? claro, Al menos claro, no, si existen esos atajos, yo no los encontré, claro. pero por lo menos está bueno divertirse mientras transitas ese camino, porque cuando viene un incidente, Mm. la situación se pone pesada en algunos casos y no es para todo el mundo. Y cuando te encontraste por primera vez con alguno de esos casos, tipo incidente, etcétera, ¿sos de reaccionar bien, tratás de manejar la situación? ¿Cómo encarás desde el punto de vista de que lo que uno sabe hasta ese momento a veces no alcanza y hay que salir a buscar en tiempo real soluciones nuevas, digamos? ¿Cómo te enfrentaste a eso? Mira, tuve la suerte de estar en incidentes muy, muy, muy complejos. No sé, por darte un ejemplo de uno que puedo mencionar porque ya se hizo público, me Ujú, tocó trabajar en el FIFA Gate, ujú, que fue un caso atrapante, atrapante por el volumen, por claro, las connotaciones globales y demás. Por una cuestión personal, y creo que acá es importante la parte psicológica y demás, no me pongo nervioso cuando hay incidentes, trato de mm, mantener la calma, pero porque tiene que ver con la vida, digamos, ¿no? claro, Con tal cual, tal situaciones cual. de la vida.
Yo tuve Tremendo. a mi abuelo 10 años con Alzheimer viviendo conmigo, no me puedo poner nervioso por una cuestión de Totalmente, seguridad. totalmente, ¿Sí? O sea, totalmente. pasé por otras cosas. Claro, claro. Ojalá que nadie tenga que pasar por eso, digo, pero Mm, la vida te ayuda a transitar esas cosas. No significa que no hay presión, hay ujú, muchísima presión. También soy de la idea de que si no estás cómodo en un trabajo, tenés que tratar de irte, ¿sí? No quedarte, nunca quedarte por un salario, siempre que puedas irte de un lugar, porque el incidente exacerba todo lo bueno y lo malo. O sea, si el claro, lugar era tóxico, va a ser más tóxico. claro, Y era claro. copado, probablemente se convierta en un lugar de mucha más hermandad cuando hay un incidente, porque es espalda con espalda y a poner y a darle, ¿sí? Bien. Pero en mi caso no tengo problema con los incidentes. Lo que no te voy a decir es que obviamente sí hay más Ujú, presión, la adrenalina cambia y hasta que claro, no, la cosa está un poco calmada, a mí se me va el sueño, por ejemplo. No claro, duermo. ¿Sí? claro, claro. Pero no está bueno tampoco eso porque la cabeza tiene que descansar. Pero digo, a mí me genera mucha adrenalina, pero es algo que hay que ir entrenándolos. Por eso están los ejercicios, ¿eh? Está muy bueno ejercitar cómo responderíamos a, si bien nunca es igual a cuando pasa, Totalmente. pero sí es importante ejercitarlo y pensar qué pasaría si, ¿no? ¿Qué Ujú, pasaría si no tengo esto? ¿Qué pasaría si no tengo lo otro? ¿Qué pasaría si no me atiende el teléfono a tal persona? ¿Por qué bien, saber solo esto que tenemos que tener en un papel? claro. Más, ¿no? Pero es Está divertido. Sí. buenísimo. Sí, Es de las verticales es de cierto. seguridad una de las que más me gusta. Está bueno, es cierto, para mí también particularmente el tema de practicarlo me parece muy interesante, más allá de las enormes diferencias que hay hasta el momento que pasa, pero algunas cosas se pueden ensayar o ponerse en, como juego de roles, que eso es bastante divertido. ¿Y te pasó algún momento de que tuviste alguna de estas dudas de por dónde seguir en la carrera profesional o siempre te fue más o menos fluido, sabías para dónde querías ir? No, la verdad que no me pasó. No. Siempre, o sea, me siento un afortunado, un privilegiado de poder trabajar de lo que me gusta. Incluso el otro día, la otra vez hablando con mi hijo, me decía, ¿por qué estás trabajando en un horario que él es el que quizás Mm, Mira, más está atento a los tiempos, ¿no? Que le dedico al claro, tiempo y demás? Y le digo, no, es que no estoy trabajando. O sea, hago lo que me claro, gusta. Es como cuando vos claro, jugás a tal cosa. O sea, para mí claro. es diversión. Pero jamás se me ocurrió, al menos hasta ahora, cambiar de rumbo o cambiar de vertical. Lo que pasa es que yo también fui adaptando mucho los servicios profesionales a lo que me gusta hacer. O sea, siempre Claro, digo, no vendo algo que no disfruto. claro. Entonces, me dedico a lo que me gusta, que son tres o cuatro cosas. Y después, obviamente, sí, hay cosas que me gustan más, otras que me gustan menos, pero son las que elijo hacer, son las que me gustan. Está buenísimo, creo que es un buen consejo en general eso, ¿no? Para ir para gente, para buscar eso, porque de nuevo, por en nuestro rubro que tenemos full empleo, etcétera, nos podemos dar un poco ese lujo con menos inconveniente que por ahí en otros ámbitos. Así que creo que es una buena idea esto de ir buscando qué es lo que a la gente le gusta realmente, aquello que se te pasa el tiempo y no miras la hora, etcétera. Creo que es una buena métrica de saber que puede ser por ahí. Y respecto a los desafíos que como hablamos un rato que tienen para los más jóvenes, que algunas cosas les parecen como que, esto es mucho o esto es muy largo, etcétera, pero ¿cuáles son las ventajas que crees que tienen respecto a más allá de la información disponible, ¿no? Como ventajas generacionales, ¿encontrás algo es un buen momento ahora para estar ahí? Y yo creo que sí, está buenísimo. O sea, primero por el hecho de, y considerando también la comunidad argentina, ¿no? O sea, la Ujú, comunidad latinoamericana es muy fuerte, la argentina es muy fuerte. sí, Está buenísimo nacer en un país que tiene la comunidad que tenemos nosotros, totalmente. más allá de que es Latinoamérica un semillero, digamos, Argentina, el hecho de la resiliencia, la supervivencia, todas las características que nos fueron llevando distintas épocas, me Mm, parece que hay una experiencia y hay un semillero buenísimo, pero también tiene un montón de gente a la cual preguntarle. Lo que ustedes claro. están haciendo a nivel de eco es impresionante Ujú, también. Ahora lo de la editorial y demás. O sea, ujú, es una cantidad de herramientas que están buenísimas y que me parece que está bueno que, bueno, la comunidad cripto también. O sea, es claro. tremendo lo que está ocurriendo. La comunidad de mujeres, o sea, realmente
si hacemos un recuento de lo que lo que son los últimos 30 años en Argentina, explotó, digamos, explotó. En todo Eh, sentido, siempre explota Argentina, lo bueno y lo malo. Sí, 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 pero bueno, en la temática de seguridad es maravilloso la cantidad de recursos que hay, la buena onda que hay, el espíritu colaborativo, quizás lo que uno no encuentra en la parte académica o en los programas Mm, oficiales educativos lo tienen en hablar con alguien, en mm, que seamos accesibles, o sea, creo que eso está buenísimo y la información que hay también, o sea... Hoy cualquier chico, cualquier chica que quiera, necesita internet nada más. Ni siquiera digo que necesita mm, computadora, necesita internet. Internet. totalmente. O sea que con un No, teléfono puede empezar a leer, a estudiar, a investigar, a probar cosas, a romper. El claro. límite no existe. Y eso Está buenísimo. está Está buenísimo. buenísimo, es cierto, es cierto. Y aparte, bueno, creo que por ahí la dificultad está más en poder filtrar esa información. Hay tanto, tanto, tanto que es difícil saber por dónde sí queda, cómo separar la paja del trigo. Y a eso me lleva también a querer saber por dónde vos te informás, cuáles son tus medios de información, redes, newsletter, no sé, por dónde encontrás la información con la cual empezás a después leer, etcétera. Mira, yo tengo Twitter. Twitter, para mí Twitter sigue siendo más allá de que tuvo una curación y requiere una curación. Ujú, El Twitter es donde están las brechas, donde están los incidentes, donde salen los parches, donde sale la información que al menos a mí en mi práctica profesional más me sirve. Eh, y no sigo cuentas que hago una investigación, digamos, claro, claro, de dónde viene, quién es, qué escribió, dónde trabajó, claro, qué viene haciendo. claro. eh, y siempre despolitizado, ¿no? O sea, Mm, hablando de ciberseguridad en particular, mm, los mismos sitios que leí en su momento, que me descargaba el PDF, hoy están en Twitter y los sigo en Twitter. No claro, leo newsletters en general, porque no leo información que, vía mail, digamos, pero sí me descargo mis papers y mis cosas. Pero me doy cuenta que no es que he cambiado de fuentes, sino que claro, en los medios donde estoy, generalmente busco las mismas fuentes, o sea, claro. profesionales, académico, público, privado, o sea, por cuestiones profesionales me mantengo informado de lo que hacen algunos vendors en particular, o de los Mm, vendors que tienen mis clientes para estar también informado de cosas claro. que están ocurriendo, pero en líneas generales la mejor información, al menos en mi caso, la encuentro en Twitter. Está buenísimo, ¿no? Y sí, es cierto que mucha gente lo usa como medio principal de consumo de información porque puedes seguir ahí medios y personas también, que sea la persona salida del mismo medio por ahí, pero te interesa particularmente lo que publicas. Me parece que la curación requiere una curación previa fuerte, entender bien a quién sí, a quién no, etcétera. Por eso siempre le sugiero a la gente que vea quién sigue las personas que seguís, que son especialistas en algo, para que ya te curó una gran parte, así que Sí. eso está bueno. Y cuando hablábamos del tema de los incidentes actuales, etcétera, que ahora, de nuevo, en los últimos años, ransomware, data leaks y un montón de cosas que están pasando, ¿lo ves como, sos optimista o pesimista respecto a lo que va a pasar en los próximos, no sé, 10 años, pongamos, con respecto a Eh, incidentes en ciberseguridad, en un mundo de seguridad? yo creo que estamos frente a un momento difícil, difícil. No soy optimista, al menos en el ámbito local nuestro de Argentina, Mm, ya creo que quedan pocas cosas por robar. Todos nuestros DNI están dando vueltas, recetas horrible. médicas, No, movimientos en la bolsa. Creo que quedan pocas cosas por robar, pero a nivel global me parece que estamos en desventaja. Estamos en claro, desventaja frente al potencial que tiene y todavía los procesos de investigación y demás siguen siendo muy burocráticos como para claro. poder estar a la altura de la agilidad que requiere perseguir bandas criminales en los tiempos Claro. que corren. Totalmente. ¿Y hay un país que crees que está haciendo las cosas muy bien? Sacan Estados Unidos por ahí, que es difícil también de leer, no puede hacer muchas cosas. ¿Algún país que observes particularmente? A ver, a nivel de ciberseguridad y de protección de datos, yo siempre sigo mucho la Comunidad Europea. Me parece que incluso con GDPR marcó un antes y un después, que ahora cumplió 5 años hace poquito.
Pero no veo a nadie que esté mejor desde el punto de vista del impacto que están teniendo. Obviamente los recursos económicos y las Mm, políticas de Estado marcan la diferencia, cosa que claro, ninguna de esas dos la tiene Argentina, ¿sí? claro, Pero me parece que Comunidad Europea, no países que se quieren ir de la Comunidad Europea, sino Comunidad claro. Europea, colaboración, inteligencia de amenazas, información compartida, Mm, eh, eso me parece que está bueno. El CISA está haciendo un muy buen trabajo, me parece que incluso con el catálogo y demás está empezando a marcar un camino muy importante, incluso en algunos casos cambiando un poco el paradigma de qué vulnerabilidad atender y cuál no, o cuál priorizar, totalmente. cuál no, dejando un poco de lado los CBCS y el criterio Mm, numérico sin claro, contexto, ¿no? claro. Teniendo presente que los recursos son finitos y que hay que poner foco en lo importante, me parece que está haciendo un gran trabajo. Ujú, Pero Latinoamérica la veo en general muy expuesta, muy expuesta. ujú. Quizás Brasil tiene un poco más de foco porque siempre fue, digamos, un continente dentro de un continente, Claro, claro. pero no veo, tengo la suerte de trabajar en todos esos países y estamos todos igual, digamos, en ese sentido. Quizás sí a nivel estatal hay más compromiso en otros países, Ujú, pero no soy optimista de los tiempos que vienen. claro. Y si hubiera que hacer una acción o una o dos acciones principales para empezar a mover la aguja para un lado, hablando del ámbito local, ¿se te ocurre por dónde? O sea, si fueras CISO del país, ponele, ¿dónde pondrías el dedo? Mirá, yo creo que un gran tema pendiente en Argentina, que pasa también cuando haces assessment y demás, es que todavía no tenemos un inventario claro de los activos más críticos. O sea, Claro, seguimos hablando de infraestructura crítica, sacamos glosarios, hacemos eventos, claro, cóctel y demás, pero no estamos ni siquiera relevándolas. claro. Que tengas idea, Fede, de eso se habló en 2008. Sí, sí, ¿Sí? totalmente. Que me acuerdo que participé de una charla donde se iba a convocar a las universidades y demás para hacer Ujú, el catálogo de infraestructura crítica, cosa que no se hizo todavía. ujú, Que totalmente. vamos descubriendo infraestructura crítica a medida que la van rompiendo, no a medida que, no porque la queremos proteger. O sea, Claro, claro, es muy loco porque estamos muy atrás respecto a lo que hizo el resto de la región. O sea, claro, claro. nos quedamos en el comité, en Mm, la burocracia, y no hay acción, no hay acción. O si la hay es muy lenta y tarde, ¿no? Entonces, si tuviese que trabajar hoy, si tuviese que poner a alguien hoy a hacer algo, es relevar lo más crítico, hagamos un buen análisis y si tenemos 2 pesos para invertir, vayamos donde más nos duele. Y ahí van a estar los servicios esenciales, no hay duda de que está por ahí. La salud, la totalmente. energía, el agua, o sea, lo esencial de la vida en comunidad, que hoy depende y tiene componente tecnológico afectado o que va a ser afectado por ransomware. Ojalá que no, pero no tengo ninguna duda que va a ocurrir. Sí, totalmente. Es cierto que es cuestión de tiempo, como decimos los incidentes, no es si sí o si no, es cuándo, así que simplemente hay que estar preparado para todo y la verdad que es cierto que el panorama local en Argentina es complejo por la historia en sí misma y por recursos, una mezcla de cosas, de voluntades, de política, etcétera, pero no, está claro que es necesario hacer algo y creo que tenemos la ventaja de poder estar viendo qué hicieron otros, con lo cual corremos un poco con esa ventaja, pero bueno, tampoco estamos aprovechando tanto. Así que nada, es un poco parte de los puntos suspensivos que van a quedar acá próximamente, vamos a ver qué onda. Y nada, para ir cerrando, quiero saber, estuviste mencionando un montón de cosas que no te quería interrumpir para hacer doble clic ahí, porque fueron como grandes ítems de tips, consejos, recomendaciones, cosas que te sirvieron a vos, etcétera. Pero si tuvieras que resumir en, no sé, dos, tres, cuatro cosas que te ocurran, o más, las que vos quieras, de tips o consejos para gente que recién está arrancando en el mundo de ciberseguridad, sea técnico, no técnico, no importa, o que quiere explorar la industria, todo el tema, ¿qué recomendás? Mirá, primero creo que tiene que ser alguien que no tenga miedo a fracasar, ¿sí? Que no hay que, Mm, te- no- que no tenga miedo a fallar. ¿Por qué? Porque es la única manera de aprender. bien, No hay, no existen los cracks, nadie sabe todo. Depende mucho del tiempo y la dedicación de cada uno, de la perseverancia, la resiliencia, todas características soft, por decirlo de alguna claro, manera. claro. Después lo técnico se aprende,
la especialización uno la encuentra, tarde o temprano la encuentra, y quizás tiene que ver con esto, con qué actividades son las que no te importa que pase el tiempo, no te importa el clima, no te importa si hay algo más divertido para Ujú. hacer, es lo que te gusta, perseguir lo que te gusta, y estar convencido de que el destino de cada uno depende de nosotros. No depende. Espectacular. Espectacular, está buenísimo eso, me quedo con eso y me quedo también que conecto con lo que decías al principio del relacionamiento, que también pareciera como que con la virtualidad y la tecnología, etcétera, pareciera como que no hace falta, pero la realidad es que lo es todo y mueve mucho la aguja y hace mucho la diferencia en relacionarnos, conocer gente, conectarnos, y eso también lo mencionaste, así que está bueno. Y nada, algo más que quieras dejarnos para pensar y para reflexionar. No, 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 la verdad que muchísimas gracias por el tiempo y muy linda la charla y bueno, que la repitamos en algún lado en breve. Seguro, muchísimas gracias, María, nos vemos. Abrazo grande. Adiós, bye bye.